La conversación de hoy tiene mucho que ver con puentes, encuentros, vivencias compartidas. Cae la tarde en este otoño neuquino cuando llegan Luciana, Blanca, Carmelina, Gianella y Araceli, ya casi egresadas de la carrera de nivel inicial del Instituto de Formación Docente número 12. Las acompaña la profesora Carolina Zaraco. Nos dicen cómo desde la invitación para salir a la calle descubrieron otras infancias, distintas realidades, en compañía de Vendaval, grupo de brigadistas de la educación popular. Comienzan entonces a transitar espacios, mundos, visiones que fueron enriqueciendo su conciencia educadora. El puente se convirtió en doble mano, en desvíos, en prometedores de asombrosas exploraciones. Todo fue convirtiéndose en un taller donde se aunan la creatividad, el juego, la reflexión teórica, los lenguajes del arte y de la ciencia, para construir justamente el material que convertiría en acto todos esos entrecruzamientos. Fluir fue una palabra repetida, también cuerpo, marcando el grado de compromiso. Agradecemos que lo hayan compartido con pregoneros e invitamos a que los que puedan escucharlo puedan también confiar en que hay muchos caminos, muchos puentes para seguir andando, que podemos atrevernos a superar límites que parecen cerrados, inmóviles, y que sin embargo se pueden abrir con nuestras decisiones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es día de mucha fiesta acá, por eso vamos a escuchar muchas risas, muchas cosas lindas, porque estamos con estudiantes del Instituto de Formación Docente número 12, de la carrera de nivel inicial, que terminaron las clases y se vinieron rápidamente para poder hacer que pregoneros podamos tener una experiencia tan hermosa como la que ustedes vivieron y que ya nos van a ir contando. Así que un saludo a todas, cada una después va a hablar un rato, así que ahí les vamos a escuchar las voces. Y hola, ¿cómo estás, Caro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Vos sos la que nos vas a contar un poco cómo fue el inicio del proyecto, porque sos de las que participaron activamente en eso, ¿verdad? Sí, por ahí me presento. Yo soy profe en el IFD número 12. Estoy en los espacios de didáctica de la educación inicial 2 y residencia 1, que es del ciclo maternal. Y bueno, en el 2024 articulamos con el compañero de la correlativa anterior, que era la didáctica de la educación inicial 1, y en esa articulación pensamos un proyecto de extensión juntos que tenía que ver con sacar la didáctica a la calle, que ya había tenido el profesor una experiencia el año anterior con estudiantes del 2023. Y bueno, nos propusimos articular ambos espacios y ver qué propuestas de juego específicamente podíamos llevar a los espacios en los que actualmente estábamos activando con la Bendy, con brigadas, que en ese momento era la Resistencia, el espacio de CETEP, 7 de mayo, y en Almafuerte. Eran los tres espacios que estaban las brigadas. Y bueno, en ese marco empezó el proyecto de extensión. El profe estaba en segundo año, Damián, yo estaba en tercer año, sigo estando en tercer año, y bueno, planteamos este proyecto que inicialmente en el proyecto figuramos los dos como referentes, pero fue como bastante más amplio en cuanto a la participación de estudiantes y de profes de Vendaval.
compañeras de los espacios sociocomunitarios y también profes del IFD como Juan Rips, que no sé si se acuerdan que participó en el encuentro de juegos. Después se fueron sumando varias y varios compas, así que bueno, estuvo interesante ahí todo el trabajo, pero ese fue como el encuadre inicial. O sea, muchos puentes, muy interesante eso, ¿no? Porque hubo mucha conexión entre la gente del instituto y a la vez con la gente de Vendaval, o sea que hubo un equipo, digamos, ¿no? De entrada. ¿Y qué pasó con digamos, qué metodología, qué selección de teoría tuvieron? ¿Hubo un programa, digamos, de contenidos? Sí, nosotros planteamos en el proyecto 4 encuentros en formato taller en el IFD como un primer encuentro centrado en el legado pedagógico de maestros y maestras de Latinoamérica, que ahí, no sé si se acuerdan que trabajamos con una serie de la UNIPE, de la Universidad Nacional Pedagógica, que se llama Serie Maestros de América Latina, sí. Y ahí recuperamos a Martí, a Freire, Simón Bolívar. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Es el maestro de Bolívar. Sí. Así que ese fue un poco el primer encuadre y después sí ya empezamos en el segundo encuentro a pensar el rol docente de los maestros, las maestras populares y pensando nuestro rol docente también en espacios sociocomunitarios. Siempre fue bastante dialógica la práctica, los encuentros, la intención era eso, poder hacer con las estudiantes y también con otros y otras compas, que ahí, bueno, mucho acompañamiento de la negra, que ahí iba y venía también con lo que estaba sucediendo en los espacios sociocomunitarios, ese diálogo, porque nosotros en sí llevamos las propuestas, llevaron las chicas en el periodo de festejo de Día de las Niñeces, pero no tuvimos por ahí otros espacios previos de asistir y conocer a las niñeces que estaban en los espacios sociocomunitarios. Ahí se tendrían que ir presentando, porque están las estudiantes acá, las que participaron fueron las estudiantes, ¿no? Antes de entrarle al... ¿Quieren Luciana? Bueno, por ahí. ¿Cómo fue esto de ir a la calle con la didáctica? Y fue también algo desafiante dentro de la carrera, porque si bien uno piensa la educación en contextos formales, en una escuela, y no tanto desde lo comunitario, por lo menos eso fue como abrir el panorama y ver que había algo más allá. Y había algo más allá que nos necesitaba también. Entonces, esa experiencia fue muy enriquecedora desde ese sentido, de poder ver desde otro lado, con otros ojos, con otra altura también, porque ahí pusimos el cuerpo. Y en poner el cuerpo es bajar a las infancias, estar con ellos, jugar. Fue también nuestra primera experiencia, por lo menos la mía, poniendo el cuerpo en el juego. Porque siempre en primer año tenemos las prácticas de observación, pero es un ida y vuelta muy chico, muy poco tiempo, y haber tenido toda una jornada del Día de las Infancias con ellos jugando y siendo parte y que ellos nos enseñen y nosotros enseñar de diferentes maneras, estuvo buenísimo. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, yo coincido también con Luciana, es como que fue mi primera experiencia con la educación popular también. Y del lado de mi hermana, yo tengo una hermana que fue a vivir a La Plata y ella iba a merenderos, me contaba que estaba con una fundación y entonces ahí es como que me empezó a picar y por eso también fue que hice este proyecto. Y también fue muy enriquecedor porque pude ver lo que me contaba mi hermana poniendo el cuerpo, yendo. Y también compartiendo, aprendiendo, como decía mi compañera, de ellas, porque si bien nosotras preparábamos los juegos, los pensamos, los llevamos, en el momento de la práctica salen muchas cosas más que nos llevamos, que eso es lo más fuerte que nos llevamos. Bueno, yo soy de un barrio popular, de Cuenca 15, y
yo participaba en las escuelitas y en los eventos que se hacían barriales, y ser parte de otra forma, de otro lado, también fue muy, muy significativo verlo y la mirada del otro lado de los chicos. Eso fue también muy... Eso es lo que yo siempre digo, porque me encanta esa parte de haber vivido algo que antes yo hacía, ¿no? Eso creo que... Aparte de hacerlo desde tus habilidades, tus Claro. trabajos hechos por vos, ¿no? Me Sí, imagino la sí, emoción. la emoción, y también pensar juegos que no lo habíamos primero probado, cosas así. Si bien teníamos un conocimiento, yo llevé tejo, recuerdo, y yo no sabía jugar al tejo, tuve que preguntarle a mi abuelo cómo se jugaba para poder después armarlo y poder llevárselo a las infancias. Y que ahí ellos también le dan otro uso, porque ellos los apilaban, les tiraban con otras pelotas, entonces eso también fue re significativo. Y yo tomo acá los de mis compañeras porque lo vivimos juntas. La experiencia fue muy, muy linda y también recupero esto de cómo surge este proyecto, que yo no tenía otra experiencia y la viví en base a la invitación del profe en ese momento, Damián, cuando estábamos cursando y nos sumamos y empezamos a ir todos los miércoles que nos tocaban. Y bueno, y también previamente pasar por el cuerpo todos esos juegos, pensarlos, fue muy interesante y muy enriquecedor encontrarnos desde otro lado, poder juntarnos y crear otros juegos y después llevarlos, eso fue, y la vivencia que tuvimos allá en el merendero, fue muy lindo. Bueno, en mi caso particular, a último momento, pero viste cuando vos decís justo, me surgió una problemática que no pude asistir directamente a llevar los juegos. Entonces como que ahí, hoy, viste, cuando hoy me cambió todo. Pero bueno, sí estuve desde el principio de la propuesta, que me acuerdo que estábamos con el profe Damián, y ahí sí te pasa con los profes y con la propuesta como el efecto contagio. Es imposible, yo me acuerdo, a Caro no la conocíamos en ese entonces era como imposible decirle que no, porque cuando el profe Damián llevó la propuesta, estábamos pero con todo arriba, todas las materias, y el profe no sabe, no se lo pueden perder, ustedes no saben lo que es, chica. Entonces como que nos transmitió ese entusiasmo y enseguida nos miramos como, bueno, hagamos un huequito y vamos, vamos, el profe lo promete como una maravilla. Pero Bueno, fue, eso lo hicimos. fue algo individual porque recién arrancábamos el Exacto. año y era nuestro primer año dentro de lo que es la formación de nivel inicial. Entonces no nos conocíamos. No. Era nuestra primera vez ahí viéndonos las caras y eso fue lo que nos unió y que al día de hoy que estamos en cuarto año, este grupo se consolidó con ese proyecto. Porque fue así, fue que No, en el sí, armado de los juegos, en los talleres de previo, ahí nos compartíamos más tiempo de lo que es la cursada, porque pasa que a veces es medio individual la cursada de que va 2 horas, las mías, listo, nos vemos cada uno a su casa y después hacemos tarea y a la casa de nuevo. Pero después fuera de eso era, che, tenemos que hacer, juntemos un jatón, juntemos esto, juntemos lo otro, yo tengo pensado, ¿qué puedo sumar? Y ahí eso nos fue uniendo y al día de hoy que estamos a nada, a nada de terminar este primer camino, estamos reconsolidadas, vamos para el mismo lado y así eso fue lo que nos fortaleció también, o sea, eso es lo lindo que tienen estos proyectos también, de conocer a otra gente, de buscar otros lazos, de buscar otras instituciones también que se pueda trabajar desde la educación. ¿Y sintieron así como la diferencia de pensar las infancias de una determinada manera dentro de la carrera, por ahí, y de golpe llegar a un terreno donde hay otras infancias? ¿Qué les pasó con eso? Y con esa llegada, ¿qué sintieron con los chicos? ¿Cómo los recibieron los chicos? Yo creo, más allá de que yo no estuve ahí, pero estuve como, mis compañeras siempre me mantuvieron al tanto, tenemos audio, video, todo que me iban mandando. Yo siento que te irrumpe con todo. Es como que te saca de tu zona de confort. Estamos tranquilos, pero cuando vas allá es otra. Y es tan bueno, tan rico lo que pasa, que nos pasa esto que los profes tratan de inculcar, que vos sientas que querés estar ahí.
porque lo que está pasando es tan bueno que yo no me quiero ir, que quiero estar. Entonces ahí nos dimos cuenta de que cada propuesta, cada material, cada pedacito de tela, el hilo con que fuimos tejiendo, fue tan significativo que cuando ver a las infancias aprovechar, yo siempre digo reírse, que una infancia se ría, tener la propuesta ganada, que una infancia te cuelgue, te pida que lo intentes vos y ya tenés la propuesta ganada, porque la está disfrutando, lo vive como una experiencia. Sí, en ese momento también pensarlo como, no como la práctica formal de decir quiero que me salga, necesito que colaboren para que me salga, sino que te involucran a jugar y a sentir y estar. Es como el momento presente del estar ahí. Eso también. Y que salga como tiene que salir. Sí, que fluya, que se diviertan, es lo fundamental. Y que pasó porque de todos los juegos que estaban, todas las edades pasaron y se divirtieron y te convocaban y te invitaban. Pero esa es otra, ¿no? Que había otras edades. Que no estaban preparadas a lo mejor de tener que trabajar con chicos más grandes, porque están como más dirigidos a una determinada edad, ¿no? De hecho, ahí hubieron reajustes porque nosotros pensábamos el proyecto como, bueno, las prácticas de educación popular desde la cuna y pensando en niñeces pequeñas y después eran niñeces más bien de nivel primario. Sin embargo, las chicas llevaron diversidad de propuestas, que algo que trabajamos en el instituto es la multitarea, distintos sectores en los que puedan elegir las niñeces a qué jugar o qué hacer, con quiénes, cuánto tiempo. Y a mí me encantó porque incluso hubieron chicas que llevaron experimentos que hacían en ciencias naturales. Claro. No sé si se acuerdan de las compañeras Cami y Erika. Eso, fueron capitalizando también sus recorridos en el IFD, ofreciendo diversidad. Otra dupla de chicas que llevaron desde el lenguaje visual como unas máscaras, la pintura. Entonces había diversidad de juegos por un lado, pero también propuestas desde los lenguajes artísticos y desde las ciencias naturales, los experimentos, que estuvo espectacular. Y en el medio también la articulación con otras personas, porque en la Resistencia participaron las cuentacuentos, las cuchicheras. Y hermoso ese momento, porque uno también dice, bueno, ¿cómo convocar? Y ellas plantearon una escena que invitaba a todas las niñeces a participar y a una como adulta también. Y ahí, Caro, porque hubo también un momento en que una agrupación de educación popular, Vendaval, va a una cátedra a acompañar. Eso, porque vos contabas recién la génesis, viene de la materia, de dos materias distintas que se van cruzando, y ahí hay un espacio de planificación. ¿Cómo fue esa parte? Y después, para que las chicas cuenten también, las estudiantes, cómo lo recibieron eso, ¿no? Que vaya alguien que dice que milita en un lugar a un espacio, a una cátedra. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo? Sí, veníamos conversando con Damián, y también yo formo parte de la Vendaval, de la Vendi, que le decimos amorosamente, y queríamos, bueno, trabajar más la dimensión comunitaria, social del oficio docente. Y para eso considerábamos importante que haya un espacio de conversación y de conversación amplia, porque en ese encuentro que tuvimos con la Vendi, con brigadistas, había docentes de inicial, de secundaria, compañeros jubilados, jubiladas, y a eso tenía una riqueza espectacular, y las compañeras acá estudiantes que también con todos sus recorridos. Era un aula grande, había mucha gente. Sí, era la aula 12, que es la más amplia del instituto. Y yo creo que esto es lo rico también de la educación y de estos proyectos que se construyen entre todos, porque están las profes que ya tienen una trayectoria, tienen experiencia, y estamos nosotras con lo que traemos, y es para enriquecer. O sea, nadie tiene más, nadie tiene menos, sino que cada una aporta lo que tiene y vamos a enriquecer una propuesta pensada para las infancias. Ya directamente con lo que ustedes están contando, nos enriquecemos muchísimo todos los que lo escuchamos, porque agregan cosas que no sabemos cómo. Si ustedes no nos contaran lo que les pasó, nosotros no podríamos saber
cuánto efecto provoca, ¿no? Una metodología. Y eso es lo que ayuda después a que el docente insista en otra cosa o direccione cuando hace falta, pero sin esa devolución de ustedes, de contarnos con esa corporalidad que le están contando, sería imposible. Así que ciertamente que ustedes enseñan muchas cosas. Sí, y un compromiso a las chicas, que eso también hay que decirlo, porque yo me acuerdo, volvimos del receso, más allá de los encuentros pautados y demás, y en el periodo de mesas ellas juntas, ahí preparando materiales, era como- Cajas. Sí. Hermoso, porque ya de hecho excedía la coordinación que podíamos proponer como profes. Ellas estaban súper organizadas, comprometidas. Ese día llegaron re temprano con un montón de materiales, juegos diseñados por ellas, bueno, los experimentos, sorpresitas. Sí, eso estuvo muy bueno, también se compartió al mediodía y se disfrutó entre todos. Ujú. ¿Cómo surgía esto de qué materiales los buscaban en la comunidad, les prestaban, les daban, o ponían todos los materiales ustedes? ¿Cómo lograron tener? Porque uno ve en las fotos y es una cantidad de cosas impactantes, ¿no? Y uno ya tiene en su casa Sí, ya va un, juntando. sí, un poco de material, entonces de ahí cada una yo creo que fue tomando lo que le servía y lo fue construyendo. Pero en nuestra casa, mi casa por ejemplo, ya repleta de cosas, de recursos, muchísimo, muchísimo. Entonces no tuve como que salir a buscar, yo lo tenía ahí en casa. Ajá. Sí, y nos fue pasando esto de preguntarnos, armamos un grupo, ¿vos qué tenés? Claro, Decidimos la claro. propuesta. Entonces, bueno, nos quedamos, ¿vos qué tenés? O vos qué sabes hacer. Bueno, ella sabía coser, ella sabe, y nos fuimos distribuyendo, bueno, vos cortás, vos qué querés hacer o vos qué podés hacer o en qué momento venís. Una llegaba más tarde, otra más temprano. Entonces fuimos coordinando, a los porteros le pedíamos la caja, que nos guarden la caja, fruta, teníamos todo. Un día pasó Caro y dice, ¿qué hacen acá, chicos? Así que ahí nomás enganchamos todo. Cosiendo Las pelotitas de pelotas. tela. Claro, que estuvo muy bueno. O sea que aparte aprendizaje de costura, de todo. Sí, fue trabajo colectivo. Sí, y creo que eso también te empuja a que se pueda llevar adelante lo que se propone. Y también fue un desafío romper con qué juegos llevar, porque pensábamos en esto de que en los jardines hay muchos juegos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a acercar? ¿Con qué intención lo vamos a acercar también? Y con la intención de que también con lo poco o mucho que uno tiene se puede hacer. Y se le puede dar esa vuelta a lo didáctico, al juego, digamos. Entonces eso fue también algo que pudimos dar cuenta en el proyecto. Y que fue también un inicio a lo que serían nuestras residencias, que en las residencias también es todo recontra artesanal. Uno va a los jardines y ve qué recursos puede tomar, pero tratamos de siempre que sea de producciones propias y que estén cargadas de ese sentido, de ese amor, de lo afectivo que uno quiere llevar a través del juego. ¿Y ahí qué dificultades imaginaban en ese espacio de educación popular, o la Resistencia o 7 de Mayo, ¿no? Que prefiguraban alguna dificultad? ¿Qué ansiedades despertaba, además de los juegos, de qué imaginar de eso? De ese lugar, de conocían el territorio, no conocían el territorio. Nosotras, Yanela y yo, somos de Chocón. Entonces acá el movimiento en Neuquén era un poco corto, porque si bien habíamos hecho el primer año, pero con muy poca movilidad, más de casa al instituto a casa, y esos miedos que a uno le da de pueblerino de salir y hacer 2 cuadras. Entonces fue como, ay, ¿cómo hacemos? Es muy lejos, yo vivía cerca del río, entonces tenía que cruzarme casi todo Neuquén. Pero ahí en eso no, yo te paso a buscar, búscate tranquilo, no, ¿y cómo hacemos con las cosas? Bueno, eso era como uno de los... Y después otro de los miedos en particular era cómo empezar a vincularme con esa infancia que no me conoce. Que es la primera vez que me está viendo a mí, que le aparezco con juegos de la nada, o sea, era... ese desafío fue como, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y sucedió, Caro nos dijo, chicas, fluyen, o sea, acá no tienen que, hola, somos
Sí, obviamente está la presentación, de que ellas son chicas que vienen a traer juegos y les comentaron ahí a las infancias a medida que iban llegando, pero no fue nada así como estructurado de fluyó y fue re lindo el resultado que después terminamos con una murga. Sí, la sí, murga. y bailamos, sí. Claro, el 7 de mayo en CETEP fue el Batuque Forza Diversa. Porque también como muchas articulaciones con Claro. muchas personas. Sí. Todos los lenguajes artísticos. Había títeres Títere, también, me acuerdo. una obra de títeres. Marina Robles con el profe, con Damiana. Sí, ¿Y qué otras ansiedades se despertaban? Ahí estaba esto de cómo me voy a vincular, que Sí, que después vuelvo a lo mismo, que el recibimiento fue hermoso y no fue tan estructurado como uno se imaginaba. Pero bueno, es esto también empezar a conocer el contexto donde vivimos, porque yo no me imaginaba el lugar. Llegamos, si bien vivo en Melipal, pero nunca llegué al lugar específico, entonces como que fue un golpe de realidad que vos decís, mira, acá pasan cosas, hay cosas que están faltando. Hay infancias. No, más vale, sí, pero eso digo, también queda como que solamente vemos a las infancias dentro de lo que es lo formal. Repito eso constantemente porque es como que solamente dentro de la carrera vamos ahí, encaminados a lo que vamos a ver en el jardín. Y hay otras Infancia infancias. Entonces eso también fue movilizante llegar y saber que había un montón. Sí. y vos, Araceli, decías que sos del barrio cercano. ¿Y eso cómo lo vivías? Yo veo infancias hasta ahora así, en condiciones de vulnerabilidad por ahí. Pero a mí lo que más me preocupaba era que no le gustara el juego, que no le llamara la atención, que no le divirtiera, que no pasó, o sea, les divirtió muchísimo. Pero con este tema de las infancias o de cómo llegar, ¿no? Porque vivo ahí, o sea, soy del barrio. Claro, tengo todos los sectores cerca. ¿Y Carmelí? Bueno, a mí me pasaba esto cuando estábamos construyendo los materiales, que decíamos con la chica, si bien uno va a la escuela y vos decís, bueno, en este horario entro, en este horario salgo, allá no era así. Era como, o sea, van... No hay timbre, no hay ABT. Claro. Entonces Claro. decíamos, bueno, estamos construyendo, no sé, 30 pelotas. Decíamos, ¿y si estamos haciendo poca? ¿Y si hacemos mucha? No, chica, me parece que le estamos pifiando. Entonces era como eso, ¿cuánto van a ir? Dios mío, que el clima acompañe. Dios mío. Agosto era esto. Entonces era como todo, ay, esto que decía Ara, ¿y será que le va a gustar? Bueno, hagamos pelotas pesadas, hagamos pelotas más blandas, otras más grandes, pensemos en todo eso por la duda, decíamos. Pero después sí nos pasó esto, como decían las chicas cuando fuimos. Yo siempre digo que me quedo con esto de que hay un discurso que a las infancias, a los chicos no les interesa. Como que no les interesa leer, no les interesa el juego, y no es así, porque nosotras, cada cosa que llevamos era todo un asombro, era una maravilla, y algo de que lo trajeron para mí. Claro. ¿Viste? Es como, es mi casa, yo te invito y te ofrezco lo que tengo. Bueno, esa era la sensación con las infancias. Y que disfrutaron cada cosa que yo le ofrecí, toda esta oferta, ellos la disfrutaron toda. ¿Yanela? Bueno, yo pensaba acá con lo que dijo mi compañera Luciana, esto de cómo llegar a ellos, ¿no? Porque si bien nosotras estamos estudiando para trabajar con infancias, cuando llegamos vimos que habían adolescencias también, y desde mi experiencia, bueno, yo tengo hermanos también, adolescentes, la mayoría, y son difíciles de llegar. Entonces pensar esto de que también ellos están en un contexto vulnerable, de ir y llevar juegos, somos nuevas personas que van hacia su espacio, te pones a pensar también, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo llego a ellas? ¿Me recibirán bien? Y ya después estando ahí en el lugar y ver que todo fluye, porque fluye, no tenés que pensar tanto ya cuando estás ahí. Y bueno, ahí cambió todo. Y a vos, Caro, como docente, ¿qué te generaba? ¿Clima? ¿ART?
No, a mí toda la logística era como, bueno, a ver quiénes tienen movilidad, quiénes no, cómo llevamos el almuerzo, como toda la coordinación de estar atento también a recibir a todas, materiales, las chicas que lleguen bien. En algunos momentos me fui, una de las chicas era de Plotier, tenía que llegar hasta la ruta para tomar el cole, como esos cuidados. Claro, vos tenías que proteger a Claro, ¿no? Sí, que son adultas, ella, pero también era un grupo grande, eran como 15, 20 estudiantes, eran un montón que, digo, asumieron con mucho compromiso la tarea, se súper organizaron, fue un montón de coordinación y también ellas súper dispuestas, pero después eso era como la atención de estar atenta a todos los momentos, los materiales, pequeñas cositas, pero... Y 2 encuentros, en 2 territorios distintos además. Claro, fue 2 días distintos. El primero en la Resistencia, que ahí creo que participaron bastantes estudiantes, y vos estuviste en 3. Yo estaba en los 3. Sí, porque fue la Resistencia, el 7 de mayo, que ahí yo no estuve, y después en Almafuerte, que ahí ya medio que se había diluido la grupalidad, ya habían sido también los 2 fines de semana, y estuvo Araceli y Karina y Marina también. Y Marina. Sí. Ellas continuaron ahí con la propuesta. Pero bueno, eso, bastante coordinación y después igual las chicas fueron quienes elaboraron los juegos. Yo me sorprendí muchísimo. Había unas chicas que llevaron una propuesta de, no sé si se acuerdan, como en la cancha de fútbol. Sí. Con la tela. Con la tela. Sí. Que fue convocante. Y nada, de aprender un montón esto no se me hubiese ocurrido, los experimentos tampoco, yo no tuve esa oportunidad en mi formación de hacer ese tipo de experimentos, y nada, eso, estar ahí atenta, aprendiendo, y después un desafío también encarar este proyecto de extensión, por todo lo que implicaba en términos de coordinación y demás con muchas personas, pero... Creo que es súper enriquecedor porque yo veía también la continuidad de las chicas que después cursaron conmigo y como un posicionamiento súper claro, así político, pedagógico en relación a las niñeces, como esto que mencionan ellas de hacerlo cuerpo y de discusiones, charlas que tuvimos en los espacios de taller, creo que hacen también después a cómo pensar la tarea en las instituciones. Pero es como empezar a definirse, bueno, qué tipo de maestra quiero ser, qué tipo de educadora quiero ser, a quiénes tengo ganas de ayudar, de acompañar, ¿no? Es como que uno va construyendo ese deseo de ser de una determinada manera y todas estas cosas son las que ayudan, ¿no? Y eso, Caro, ¿entra la educación popular al instituto o no entra? ¿Cómo es esto? ¿El instituto genera educación popular? ¿Viene de afuera? ¿Porque es un mundo académico? Y esa es una discusión, ¿no? Que incluso Freire la plantea como, bueno, la educación popular es afuera de las instituciones necesariamente, puede haber educación popular en la escuela pública, y la intención era eso, que vivamos la educación popular desde, en principio, el espacio que tenemos del Instituto de Formación Docente, pero extendernos hacia el territorio. Esto que decían las chicas, como bueno, salir de la institución del 12 de nuestro espacio también para pensarnos en comunidad, salir a la calle, que fue un poco lo que motivó inicialmente el proyecto. Y ahí ya no hay pizarrón, no hay sillitas. ¿Cómo es cómo se siente eso? ¿Como una precariedad o como una potencia? ¿Cómo lo sintieron? Depende para el lado que lo quieras llevar. Ah, bueno, a ver. Si lo quieres llevar al tiempo de calidad, el hecho de que no esté un pizarrón y estar con las infancias en contacto, vinculándote, generando ahí encuentros afectivos y demás, es buenísimo. A nosotros también nos pone del otro lado decir, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana yo no tengo un pizarrón? O si no tengo una silla. Bueno, vamos todos al piso. Nos sentamos todos en el piso, buscar esas maneras también de decir, bueno, algo se puede hacer. Claro. Sí. Yo creo... Perdón, ya Yo lo veo más como una potencialidad por el tema de que también genera esto de pensar nuevas posibilidades. Porque
si bien como decía mi compañera, no vamos a trabajar siempre en contextos formales, ni que vamos a tener siempre, como dijo, algo donde escribir o donde sentarnos, ¿no? Porque ya a partir de esto nos damos cuenta de qué contextos vamos a tener y que como en qué infancias vamos a trabajar también. Entonces sí, yo lo veo más como una potencialidad, pensar nuevas propuestas, nuevas prácticas también. Y también incomodarnos con esas situaciones de por qué no hay un pizarrón, por qué no hay sillas, por qué no hay bancos, por qué esas infancias no lo tienen y otras sí. Desde ese lado también incomoda y te queda esa sensación de seguir pensando esas cuestiones. Sí, es cierto, coincido con Luciana, eso era que iba a agregar, que si lo pensamos en términos de derecho, es como te invade esto de la injusticia, de lo que no está bien, de lo que no tiene que ser, por qué no hay un pizarrón, por qué no hay un lugar adecuado para que se dé, pero también nos quedamos con esto del docente, la docente artesana, porque también podemos quedarnos en el lamento, en lo que no tengo, no lo hago porque no tengo, bueno, pero es así, no puedo hacer. Entonces no, tenemos también la posibilidad de qué hacer con lo que no tengo, con lo que hay algo que me está faltando, pero igual va a estar garantizado el acceso a la educación, el acceso al juego. ¿Con qué? Y no sé, algo voy a hacer. Siempre decimos allá, es como la bandera, algo voy a sacar debajo del brazo, que algo va a pasar acá, pero educación, juego siempre va a haber. Claro, Eso creo que es lo bueno. Claro. Que también un poco pasa con las infancias que van a la escuela y que a veces están demasiado encerrados con el pizarrón y la sillita y el recreo. Y a lo mejor también ellos merecen que tener ese juego, esa imaginación, esas nuevas cosas, ¿no? O sea, las dos partes, Sí. digamos. Y ahí, ¿qué escenas pueden relatar de esos? ¿Qué escenas? Yo tengo una escena, por ejemplo, a mí, esto que decían, estaban todos jugando en la Resistencia, de repente sale la profe Sole Salaburu, que era una que estaba ahí, que tenía que ver con los cuentos, y estaban, ya creo, no sé si habíamos terminado, no, estaban jugando todavía, ¿no? Había habido algún momento de algún copetín de algo, eran varios chicos, yo no me acuerdo mucho, pero eran muchos compañeros, iban llegando. Y para llegar a la parte de cuento había que encuadrarlos, que entraran, que se sentaran, Sole los formó de repente, esas habilidades que son impresionantes, y entraron. Esa es una escena que tengo de recuerdo, ¿no? ¿De qué otra escena ahí tienen? Yo no recuerdo mucho, solo que disfruté mucho y la hora del cuento era un niño más. Estaba mirando ahí el cuento también. Como un aprendizaje también. Pasa que sí, fue muy significativo por el tema de que también llevaban cosas nuevas que personalmente nunca había visto, esto de que tocaban no sé qué instrumento, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Y también una escena que recuerdo es que una parte del cuento llegaba a la hora de los abrazos, creo, o algo así. Y bueno, que eso me gustó porque pude ver también lo que generaba en las infancias, su cara también se veía, lo significativo del abrazo, de que alguien nos abrazara. Y hay algo también que es como una escena que la registraron mis compañeras, pero mejor imposible, que es el asombro. Cuando las chicas sacan, era como una obra de teatro, un títere, cuando las chicas sacan el títere y lo intentan presentar, la cara de asombro de las infancias es como, viste, cuando vos decís, esta foto me la llevo en un cuadro y la enmarco ahí en la casa y me la quedo, porque yo digo, ahí está el resultado de la propuesta que llevaron. Sí. También cuando vino la banda, la batucada, que también ellos estaban asombrados por los instrumentos, querían tocar. Y los chicos se lo pasaron para que tocaran. El baile. Cuando hicimos el trencito todos. También, sí. Y después había un sector de artes, también, que te registren, te regalan un dibujo, es un abrazo más. Sí, y hay una escena de la Resistencia que también me la llevo como foto, como dice Carmen, que cuando ya finalizando el encuentro, que hacía 5 de la tarde, 6, se entregan las sorpresitas que algunas chicas habían preparado, pochoclos, Sí.
Y también desde la Bendy se habían preparado unas bolsitas con cuentos clásicos, no sé si se acuerdan. Sí. Y cuando cerramos, que bueno, habían todavía niños jugando al fútbol y demás, dos adolescentes juntos leyendo Caperucita. Sí. Tal. Esa foto me parece tan preciosa, esa escena, leyenda juntos, adolescentes, a mí me conmovió un montón, como me generó mucha dulzura también. Donde se piensa que no pasa eso. ¿No? Hay todo un mundo que está, o los pone en un lugar a los chicos o a las chicas, pero se está pensando, digo, hay una gran imagen de eso, que es que no sucede que dos pibes se ponen a leer un libro, ¿no? Es que justamente yo siento que hay un discurso de eso, de que como que a las infancias no les interesa, los chicos ya no leen, bueno, porque agarran el celular, porque todo lo buscan rápidamente. Y nosotras cuando llevamos la propuesta en la residencia nos damos cuenta que no es así. Incluso eso que dice Caro, tenemos captura de infancia de 2 años en el maternal leyendo. Ahora yo me traje una que la hice en la presentación de una nena llevándole libros a los demás. Hicimos multitarea y ella agarraba los libros y leía. Era de una historia de un camión y decía el camión y lo iba llevando el camión, y a todos los chicos ya les llevaba un libro. Entonces nosotros le decíamos a la señora, mira, nos quedamos con esto de que es mentira, de que a las infancias no les interesa. Nosotros tenemos que buscar, generar que a ellos sí les interese. Sí. Anteponer la fe, la convicción ante los que hacen estos prejuicios y se cierran a que esto es así y no es de otra manera, ¿no? Y ahí están viendo mucho desde ustedes, pero ¿qué sienten que les quedó a los chicos? ¿Qué sienten que dejaron? Digo, porque ahí había un objetivo, jugar, eso se logró desde la cátedra, entiendo, pero ahí ¿qué quedó? ¿Qué sienten que quedó? Miradas. Creo que llegaron miradas. De sentirse... me dan ganas de llorar. Bueno, Pero sí, sentirse vistos, reconocidos, Abrazados, contenidos, sale un montón. No sé yo. Esto de que es cierto lo que dice Luciana, porque a nosotras nos interpela cuando uno va a ese contexto con tantas producciones, tanto esfuerzo, tantos materiales bibliográficos leídos, que eso es lo que nos dan el fundamento a nosotros para saber qué hacer, cómo llevarlo, cómo presentarlo. No es como que ideas que caen del cielo y así nomás. Entonces vos sentir esa reciprocidad cuando lo llevas y sentir que las infancias te ven en vos, yo siempre digo, esa imagen merecedora del mundo, de que ellos tienen que tener un mundo mejor, un mundo que los mime, que los acompañe, que le diga, mirá, estoy. Exacto, estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? Y que esa ayuda que vos le des, le sea para facilitarle un mundo, sí, un mundo más justo, más ameno para ellos. Y es muy gratificante ver el disfrute desde el más chiquitito al más grande. Es muy gratificante. Y que también se pudo festejar el Día del Niño, o sea, ojalá que se hayan quedado con eso. Mira, trajeron todo esto para mí, para mis amigos. Eso también, Sentirse sí. niños y niñas, porque en muchos de estos contextos cargan con un rol adulto. Y llegaron muchos ahí vengo a traer a mi hermanito. No, vení, me quedaste, jugando nosotros. Y eso también fue algo que quedó muy, muy marcado. Es que fue para todos, Sí. desde el más chico al más grande. Sí, hasta para nosotros. Sí. Y aparte la propuesta no era vienen unas docentes nada más, era como vienen unas estudiantes. También tiene como otro plus, porque no es que hay una cosa de que está el docente, Ay, no. sí, estructura. Claro, no, éramos estudiantes que estaba todo para ellos, y también para mí eso tiene otro plus, porque si bien estamos en el contexto no formal, ellos sienten que ellos son estudiantes también. Entonces están un estudiante frente a otro estudiante, y para mí eso también lo enriquecen, y que tienen la mirada y el sustento de las docentes que están ahí. Para mí tiene como ese puntito también.
ahí, bueno, emociona escucharlas. Eso es como porque también uno piensa en el estudiante de una carrera de profesorado, que va a ser un educador, una educadora, y también hay como una visión un poco, y hay como mucho futuro ahí en ustedes, ¿no? Es algo, ¿cómo lo ves vos, Celia? ¿Vos? Sí, yo estoy muy conmovida, absolutamente conmovida. Amo la docencia de toda la vida, amo los chicos de toda la vida, y sentirlas así, siendo chicas todavía, me entusiasma. Deseo que no los desesperancen en la institución, ¿no? Porque a veces pasa eso, que sigan sintiendo esto que sintieron, lo lleven puesto, y bueno, y entre todas se van a ayudar porque se ve que lo han vivido como único, como propio. Así que, más que nada, amar el oficio, amar este oficio, porque no solamente nos ayuda a seguir aprendiendo, que es algo que en otras carreras uno siente que se van jubilando tan decepcionados, y nosotros podemos seguir toda la vida. Siempre tenemos algo para aprender, ¿no? Y saber que nuestro oficio puede ayudar a muchos a tener posibilidades, ¿no? Y sobre todo a los niños que están tan marginados, ¿no? Toda la potencia que se les saca, toda la esperanza que se les saca, y ustedes, habiendo podido ir a una carrera donde hubo docentes que los ayudaron a abrir esa puerta, logran tener elementos para ellos. Así que aprovechenlos y utilícenlos. ¿Y vos, Caro? ¿Cómo...? Y yo, no, las chicas, la verdad, hicieron un laburazo, mucho compromiso, y a mí me da esperanza. Me encanta. Este año son mis primeros 10 años de docencia, y tener estudiantes tan comprometidas, tan amorosas con las niñeces, pues las niñeces nos recibían porque había una mirada muy amorosa, muy dispuestas las chicas, y claro, digo, eso también hace al vínculo. Es fundamental, como mencionaban las chicas, los afectos, lo afectuoso. Nada, yo súper contenta, espero que podamos repetirlo este año, que ya empezamos con Marieva a trabajar, armamos el proyecto, y la idea es eso, ir sumando a todas las que quieran ser parte. Sería súper enriquecedor y continuarlo, porque hay un montón por hacer, y que no se pierda la esperanza, aunque sabemos que no vamos a transformar la realidad, lo macroestructural, eso, la mirada atenta, amorosa, el jugar con ese niño, niña, abrazarlo. El niño ese que sintió que tuvo voz, que tuvo abrazo, le han quedado cosas. Nadie sabe, ¿no?, después qué pasa con ellos, pero pasan cosas. Yo estaba en la escuela normal y muy tímida, venía de un hogar humilde. Tenía una profesora de pedagogía que amaba, me encantaba. Y como no me salía a poder hablarle porque yo era tímida, le escribí una carta diciéndole que me había sentido muy bien con ella. Y ella me contesta una carta y pone: mucho de lo que soy te lo debo yo a ti. Me abrió 3 puertas enteras, porque que alguien referente a uno le diga eso, después esa persona no sabe qué pasó en una, pero uno sí sabe todo lo que significa que alguien nos dé esa palabra en ese momento preciso, ¿no? Así que yo deseo eso, que cada una de ustedes logre esos momentos precisos en muchos chicos. Y Carmelí, si tuvieras que definir, ya para ir empezando a cerrar, ¿están muy movilizadas? ¿Sí? Voy a tomar café porque... Bien. Bien. Pero si tuvieras que definir qué es para vos la educación popular y qué te sirvió esta práctica de la educación popular. Mira, así seguido con la educación popular, que decíamos que en el instituto tenés lo EDI, que vos podés elegir. Yo el año pasado fue elección personal. Justamente después del proyecto elegí, que ese me costó por el horario, porque es un horario como hasta las 10 de la noche creo que estamos, hice educación en la ruralidad.
Ah, bien. Sí, porque Fuiste por más. Sí. Porque justamente, y ese es el bichito, efecto contagio que tienen los profes, que, o sea, haces el proyecto, pero cuando haces el proyecto, las profes no te dicen, vamos a hacer un proyecto porque tenés una nota, porque esto suma en la libreta. No. Hagamos un proyecto desde ser docente. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Para qué? Pero háganlo porque ustedes lo quieren hacer, porque sienten que les es significativo y sienten que algo van a dejar. Entonces lo hacemos desde ese lado, lo encaramos desde esa convicción de que lo que yo llevo está bueno. Y si es bueno para mis hijos, para mí, y yo se lo ofrezco a esas infancias. Entonces lo hicimos y bueno, fue como éxito, 10 puntos, me vengo, y cuando vas allá entonces sentí que te sigue faltando. Y ahí para mí está el compromiso y la responsabilidad con la educación. ¿De qué más me falta? ¿Hasta cuánto más me puedo formar? ¿Qué más tengo yo para ofrecer? Entonces cuando me vine dije, no, uno nunca sabe. Y yo, la mediocridad en la educación, no se puede ser mediocre si estás educando. Entonces dije, no, yo voy a ir un poquito más. Por ahora no tengo mucho tiempo porque la carga horaria te demanda. Yo dije, un poquito más de formación yo quiero, porque yo no voy a decir no si me toca venir a laburar acá. Entonces, si me toca venir a laburar acá, yo quiero una formación, algo que me diga de hacerlo bien. Hacerlo como lo haré en cualquier escuela, hacerlo bien. Entonces ahí me desafié, ese fue un desafío porque iba con mi hijo. Me acuerdo que cursé con mi hijo casi todo el cuatrimestre, educación en la ruralidad, que es el que Luciana quería hacer. Yo le decía, está muy bueno, hicimos un proyecto pensado, armado, me acuerdo que hice una propuesta. Entonces, pensando desde ahí, desde el proyecto, vos tenías que llevar como una planificación. Y yo dije, a ver, yo la voy a planificar con que estamos en el campo. Y si llueve, y si está nevando, ¿qué hago? ¿Dónde la llevo, la propuesta? No, entonces, ojo, una bajo la manga. Entonces, esta propuesta yo la tengo que pensar por si el clima no nos acompaña. Y ahí dije, no, esto tiene que dar un poquito más de rosca. Y bueno, hice ese EDI que está muy bueno. Y no, fue tremendo. Es como se te pone esa piel de gallina que decís, yo no me puedo quedar con lo que tengo. Yo tengo que pedir un poquito más, tengo que seguirle pidiendo más a la profe para que cuando yo dé, porque yo quiero dar lo que ellas me dan a mí, entonces cuando yo dé lo que ellas me dan, sea algo de calidad. Así que con eso me quedo. Blanca, perdón. Definiendo para mí lo que es. La educación popular y qué te aportó esta experiencia. Todo me aporta porque me gusta, voy a seguir acompañando también. Y lo mismo que mi compañera, que Carmen, esto de que por ahí con los tiempos uno va tratando de hacerse un hueco para poder colaborar. Para mí amplía mucho la mirada de la educación popular y te involucra también a ser parte del contexto donde vivimos y que como futura docente o como persona, esto de poder llevar otras posibilidades, eso me deja, que siempre hay que dar más. Y en lo colectivo, ¿no? Esto te une bastante. Yo creo que... Araceli. Sí, Araceli. Te potencia, a mí me potenció y quiero ser parte de eso. O sea, lo mirás de afuera, pero de adentro es mucho más cómodo. Mirarlo desde adentro, para ser parte. Y creo que eso también me potenció para seguir haciendo de esta educación popular. Bueno, yo Yanela. para mí sí. Es como lo que decían de que abre puertas, abre nuevas posibilidades porque se trabaja con sectores marginados que capaz por vivir ahí ellos piensan que ya toda su vida va a ser así y que nosotros les llevemos esto, que les demos algo nuevo, que los miremos como decían mis compañeras, que los abracemos, puede generar en ellos también yo puedo hacer eso, puedo cambiar, puedo hacer otras cosas. Para mí es eso, abrir nuevas posibilidades y ver que pueden crecer. Luciana.
Yo me emociono un poquito. A mí me hace pensar en esto de seguir visibilizando, de tomar la educación popular como una resistencia de lucha, más en estos tiempos donde corre mucho lo individual, donde nos miramos solamente el ombligo y cómo lo tengo y si está bien, si a mí no me pasa nada, no me importa el otro o la otra. Entonces, que la educación popular no sea solamente un proyecto, sino que sea una lección de vida también, donde uno pueda visibilizar todo lo que uno tiene y lo que no, y potenciarlo para los dos lados. Si yo lo tengo, ofrecerlo; si no lo tengo, pedirlo, exigirlo, porque también en ese sentido es como que nos estamos corriendo como la mirada como que los derechos hoy son un privilegio y no deberían serlo, y debería ofrecerse, ser garantizado a todas las infancias por sobre todo. Y nada, a mí me corre desde ese lado, de seguir luchando en el día a día, la educación popular, con mis compañeras, desde lo colectivo, desde lo individual, cuando yo tengo una acción, un gesto, un acompañamiento hacia una infancia, hacia una persona, hacia las propias profes también, porque se genera un vínculo que no es solamente es mi profe, el día de mañana va a ser mi compañera también, y nos encontramos en las marchas, y nos encontramos en un montón de cuestiones que quizás no es una causa que nos interpela, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, acompañar y ponerle el cuerpo a eso también. ¿Vos, Caro? Como un montón, ¿no? Hay como mucha semilla, Caro, acá, ¿no? Hay como mucha potencia. Sí, me quedo con varias de las cositas que trajeron las chicas. Bueno, primero pensar una educación que está anclada en el territorio, que para ahí Carmen decía en términos de pensar ese contexto, esa realidad, podemos pensar la ruralidad, la urbanidad, pero en la misma urbanidad también la diversidad de contextos, de vivencias de esas niñeces, y pensando en la educación popular como esa construcción colectiva, porque creo que todas aprendimos un montón y se gestaron como muchas experiencias que nos movilizaron y que movilizaron a esas niñeces, y que hacen, no puedo decir a un mundo más justo, pero sí tal vez a un poco más amoroso, que por ahí la característica principal me parece que tiene que ver con el reconocimiento de todos, de los otros, las otras, les otros, de las niñeces, de ustedes también, de sus saberes, sus experiencias, de las compañeras y los compañeros de Vendaval, brigadistas, compañeras jubiladas, como esa educación que hacemos entre todos, y que esto que decíamos, che, nos fuimos sorprendidas, nos pasó esto, que nos hayamos movilizado, creo que también es parte de la educación popular, porque nos permitimos aprender y permearnos de esa experiencia. Nada, me parece que todo eso y más es la educación popular, pero principalmente ese espacio de encuentro, de conformación, de reconocimiento de los saberes, de las experiencias de todas las que las estamos haciendo. Ese poner el cuerpo en el territorio es la educación popular, y esos encuentros que hemos sostenido entre nosotras, con los profes, con el profe Juan, que compartió sus saberes de juego, el encuentro con brigadistas, el encuentro en el territorio, en los merenderos, con las cuchicheras, como con muchas personas que nos llevamos mucha experiencia hecha cuerpo, y que creo que también por eso nos emocionó, que estábamos ahí todas bastante conmovidas. ¿No lo recuperaban esto desde que lo habían hecho? Al final del proyecto pudimos ahí poner un poco las experiencias vividas de cada una, cómo lo vivenció, cómo nos sentimos, qué cosas nos llevamos, qué cosas decimos, no, mejor lo guardo para otra situación, otro momento, porque también hay cosas que quizás no salen. Tomando registros, todo. Sí, pero así en el grupo, nosotras que estamos cursando desde segundo hasta cuarto, sí, sale. ¿Se acuerdan cuándo llevábamos esto? Sí, como Sí. pero no como justo con la profe. Claro, Con la profe, ¿no? Pero con Caro sí, donde nos preguntaba,
Sí, abrazos, o sea, y quedó eso del proyecto, del vínculo que se generó, inclusive ese proyecto fue el que nos hizo elegir la comisión de Caro. Tenemos una anécdota con Caro que El nivel de cholulita es una buena. Hay Sí, nosotras fue con la tapa y espada, todo. Yo me acuerdo cuando el listado ya estaba lleno, yo llegué medio, como era la última, ¿viste? ¿Dónde meten a Carmen? No había lugar. Y veo que era acá, ¿no? Porque queríamos estar con ella. Le digo, Caro, yo te prometo que te la vamos a hacer fácil. Pero déjame entrar, Caro. Pero que ya está completa. Claro, yo con la chica te la vamos a hacer súper. Así que, inscribirme. Y ahí nomás me anotó. Bueno, y ahí quedamos todos. Sí, también confianza absoluta en ellas que lo dan todo, en todos los sentidos, porque es así en términos de organización, de producción, de compromiso con las niñeces, con la escritura, porque también las chicas no saben cómo escriben, precioso, así que eso también, ojalá en algún momento socialicemos porque tienen cada una desde su particularidad, como distintos estilos, distintas formas, pero que transmite, que llega, como creo que pasó acá, que nada, las escuchás, las lees y decís, qué emocionante, qué hermoso. Bueno, y para cerrar siempre hay un regalo que hace la productora artística. En principio se me ocurrió ahora decir un poema que muy cortito que lo llevo siempre conmigo porque uno de los sustos que yo tenía cuando recién empecé era perder mi yo cuando me ponía el delantal, ¿no? Como entonces uno deja afuera su propio yo, ¿no? Con esta cuestión normalística. Entonces siempre decía, mi promesa era no dejar nunca mi yo afuera. Y hay un poema de Juan Ramón Jiménez, muy cortito, creo que me lo acuerdo, para contárselos, que es: qué inmensa desgarradura la de la vida en el todo. Estar toda yo en cada cosa. Estar en cada cosa toda yo. Lo tengo siempre conmigo porque es cierto que es una desgarradura, pero es una desgarradura de celebración de la vida, ¿no? Así que perdón, pero hice un anexo. Hizo un anexo ahí. Al productor lo vuelve loco. Pero voy a entregársela a la persona que se quede sin ella, porque hice 4, no sabía cuántas iban a ser. El pintor que elegí fue Sul Solar. Ay, no, me encanta. Hace un poquito descubridor, curioso, y pensé en ustedes y pensé en que cuánta cosa sale de la cabeza de alguien cuando se lo deja pensar y crear, ¿no? Así que me va a faltar uno y se los voy a mandar para que lo tengan, ¿eh? Se lo voy a dar a Caro en algún momento, ¿sí? Disculpen, pero no sabía cantidad de personas, así que bueno, me falta ese. Y no sé, Caro, si vos lo querés tener vos, o si puede ser que lo tengan en un rincón de la escuela para tenerlo como recuerdo de este momento. En la entrada Es también de su sola. Una anécdota. ¿Usted pone al revés? Trabajamos de esta Es una ronda, realmente es una ronda. Sí. Pero aparte creo que hasta les gusta mucho a los chicos porque tiene tantos símbolos, tantos signos. Si van a Buenos Aires, al Museo de Sul Solar, vayan porque es una maravilla. Bueno, me alegro que haya dado justo en la tecla. Y la poesía, por esto de la amistad, ¿no? Que yo pensé en la amistad de los niños, pero pienso que ahora la amistad que han tenido ustedes es de María Elena Walsh. Se llama Los Amigos, y mucha gente no lo captó, no lo tomó, porque siempre se pensaba María Elena es para los niños. Para mí, después dirán ustedes si les parece, es una de las definiciones de amistad más completa, más profunda. A ver qué les parece. La vida canta, el tiempo vuela. La dicha florece temprano.
Vamos al circo y a la escuela. Mis amigos me dan la mano. Seré su espejo verdadero, su sombra fresquita, su hermano. Yo los ayudo, yo los quiero. Mis amigos me dan la mano. Juguemos al amor profundo, la voz leal, el ojo sano. Vamos a visitar el mundo. Mis amigos me dan la mano. Vamos a todo lo que existe. Ronda de hoy, juego lejano. Sin quedar solo ni estar triste. Mis amigos me dan la mano. Este también les voy a hacer copias, ¿sí? Te las voy a dar. Muchas gracias, Gracias. Muchas gracias. Ha sido realmente para celebrar este encuentro. Para pregoneros, inolvidable. Muchas gracias.